Buenas noches, desde los estudios de los desinformantes. Esta noche, en este nuevo capítulo, traemos tres grandes historias. Contaremos los casos de corrupción más sonados en nuestro país. Uno de ellos es el caso de Interbolsa. Otro caso muy sonado de corrupción fue el de Odebrecht. Y finalmente terminaremos con el caso de Reficar. Tres grandes historias que sacudieron las finanzas de nuestro país. Sigan en estudio. Aquí iniciamos. Buenas noches, queridos televidentes. Esta noche les vamos a dar a conocer uno de los casos más sonados por fraude en nuestro país. Les hablo de Interbolsa. ¿Pero qué era Interbolsa? Interbolsa era una empresa colombiana del corretaje de valores, la mayor que hubo en Colombia, que también participó en la gestión de activos y otro tipo de bancas de inversión, la cual operó hasta el día 2 de noviembre de 2012, cuando el gobierno colombiano ordenó su cierre por default de deudas con el sistema bancario local y por fraude y desvío de fondos. Esta compañía tenía más del 29% del volumen del mercado de la actividad del corretaje colombiano. Este grupo aún tiene inversiones en el exterior, pero estas inversiones no pueden ser interrumpidas por el fraude que hubo en Colombia. Para que conozcan más acerca de este fraude, los voy a poner un poco en contexto acerca del que sucedió. Entonces, uno de los hechos más graves alrededor de este escándalo tiene que ver con el Fondo Premium de Capital Appreciation Fund, fundada por Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo en el año 2000, donde la compañía había invertido una fuerte suma de dinero colombiano. Lo siguiente a esto que pasó, o parte de este contexto, es que hubo lavado de activos que pudieron evidenciarse después de una exhaustiva investigación. La Superintendencia Financiera y unos agentes estadounidenses, los cuales determinaron que el señor Carlos Leighton Siniestra actuó como incursión de la manipulación de las cuentas bancarias en el país, moviendo desorbitantes cantidades de dinero, las cuales sumaban más de 12.000 millones de pesos provenientes del narcotráfico. Uno de los antecedentes que tenemos en este caso es que sobre los años 90, pues Interbolsa tuvo un cambio debido a que contaron con un nuevo socio, el cual el socio era el señor Juan Carlos Ortiz, quien se une pues a la empresa comprando un gran porcentaje de las acciones, pero bueno, a la empresa digamos que no tenía como conocimiento de los antecedentes fiscales del señor Juan Carlos Ortiz. La empresa, sin saber esto, lo nombra socio ejecutivo a finales de los años 90 también, sin ellos haberse dado cuenta que este señor en el año 1987 había sido expulsado de la Bolsa de Valores de Bogotá por prácticas que ellos no consideraban transparentes. Otro de estos antecedentes fue que en el año 2003 salió a la luz pública los primeros indicios de los comisionistas. Pues esto tuvo un resultado que la Superintendencia de Valores pues la sancionara por múltiples causas como desvío de operaciones, estafa y captación de dinero, entre otras. A continuación les daré a conocer uno de los delitos más cometidos. Entonces, tenemos la manipulación del mercado, estafas, captación ilegal de recursos, concierto para delinquir, lavado de activos, negociación de información privilegiada, apropiación indebida de los recursos de los clientes. A continuación, conoceremos
las personas más mencionadas que estuvieron involucradas dentro de esta etapa y las sanciones que fueron impuestas. En primera instancia tenemos al señor Rodrigo Jaramillo Correa, quien fue el expresidente de Interbolsa, el cual tuvo una condena de 12 años por delitos de manipulación del mercado de valores, concierto para delinquir, estafa agravada y una multa de 1.300 billones de pesos. Enseguida tenemos al señor Juan Carlos Ortiz, quien es el vicepresidente de Interbolsa, con una condena de 9 años por los delitos de manipulación del mercado de valores, concierto para delinquir, estafa y una multa de 900 millones de pesos. A su lado vemos al señor Tomás Jaramillo Otero, ex gerente de Interbolsa, con una condena de 8 años por delito de manipulación del mercado de valores y una multa de 700 millones. A su lado encontramos al señor Alexandro Corridori, ex inversionista de la bolsa. Él tuvo una condena de 6 años por delitos para delinquir agravado y por organizar y fomentar la organización llamada Grupo Corridori y una multa de 500 millones de pesos. A su lado encontramos a Claudia Jaramillo, a la cual se le condenó por los delitos de administración desleal, manipulación de especies y concierto para delinquir. Bueno, también les quiero dar a conocer qué hubiera pasado si se hubiera tenido como un buen control interno dentro de este caso. Entonces, si se hubiera tenido un buen control interno dentro de este caso, no hubiera pasado este fraude o se hubieran dado cuenta de este fraude pues a tiempo. Entonces, les voy a dar a conocer unas de las fallas o errores que se tuvo en el control interno de Interbolsa. Entonces, la falta de independencia del revisor fiscal. ¿Qué pasó con el revisor fiscal? Pues el revisor fiscal era parte de la administración de la empresa y no tenía independencia, pues esto le impedía pues realizar su trabajo de una manera objetiva. La falta del control sobre las operaciones. Entonces, pues la mesa de dinero tenía un alto grado de autonomía y no existía un control adecuado sobre sus operaciones. La debilidad en el sistema de control interno, pues porque sus controles no eran lo suficientemente como grandes o robustos para que se hubieran dado cuenta de estos fraudes. La siguiente es pues la falta de seguimiento a las operaciones, pues las cuales no se realizaba un seguimiento adecuado a las operaciones y pues esto permitió que los fraudes se prolongaran durante varios años y no se dieran cuenta. Entonces, pues acá la falla en el control interno, pues se ve y pues lo recomendable es que si hubiera habido un control interno adecuado dentro de la empresa, pues este fraude se hubiera detectado a tiempo y se hubiera evitado daños a los clientes y pues al mercado de la bolsa de Colombia. Pues como una lección para esto es que se debe llevar el debido control interno para la prevención y pues la detección de estos fraudes porque pues esto tuvo un impacto negativo en la confianza del mercado de valores y pues dentro de la economía también del país. Bueno. A continuación, también quiero darles a conocer el enfoque que tiene el papel ético del contador dentro de todo este caso. Entonces, ¿qué pasa con el contador? El contador, pues, en este caso, debe velar porque siempre su enfoque sea ético. El contador tiene la responsabilidad de actuar con integridad, objetividad y profesionalismo en todo momento dentro de su carrera. Entonces, dentro del caso de Interbolsa se evidenciaron algunas fallas
dentro de algunos contadores. Entonces, la primera es la falta de integridad. Entonces, pues algunos contadores de Interbolsa participaron en el fraude, manipularon información financiera y ocultaron información relevante. Pues esto es una clara eh, pues violación a los principios de integridad y pues de la objetividad del contador. La segunda que podemos encontrar es el conflicto de intereses, ya que algunos contadores pues tenían relaciones comerciales con los principales responsables del fraude y esto llevó a que como tenían un conflicto de intereses, pues no actuaran de manera imparcial y objetiva como debe ser. La tercera, pues fue la falta de denuncia, debido a que algunos contadores de Interbolsa tenían conocimiento del fraude y nunca lo denunciaron. Entonces, esto es una violación a la responsabilidad, pues, de su actuar. Otra que tenemos, pues, es la falta de independencia, ya que el contador no era independiente de la administración de Interbolsa y esto le impidió pues hacer su trabajo de una manera crítica y objetiva. Otra que podemos encontrar dentro del papel ético del contador es como la cultura organizacional para que se promueva la transparencia y la ética para que esto no pase. Pues porque los contadores siempre deben tener em, su ética muy bien fortalecida en su profesión y pues deben evitar que casos como estos se repitan o que se sigan dando porque pues ellos siempre deben actuar con integridad y objetividad siempre en todo momento. A raíz de este caso les presento algunas conclusiones del fraude. Entonces, una conclusión es utilizar y mantener el sistema de control interno adecuado para requerir un enfoque basado en el riesgo. Otra de las conclusiones que es importante reconocer que un delito puede afectar todo el funcionamiento de la empresa. Por ello es necesario que se haga un debido control o un debido proceso en cada área que conforma la empresa. Mi tercera conclusión es que es necesario estudiar todos los aspectos que nos puedan llevar a decir que está pasando algo, que hay una irregularidad para planear estrategias y pues evitar los riesgos y darnos cuenta a tiempo de que esto puede pasar. Bueno, mis televidentes, esto es todo por el día de hoy. Espero verlos dentro de 8 días con un nuevo caso. Hasta luego. Aquí iniciamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy les hablaré sobre el caso de Odebrecht. El caso de Odebrecht es uno de los mayores escándalos de corrupción en toda la historia de América Latina. Esto se debe a que la constructora brasileña Odebrecht, valiéndose de su posición dominante en el sector, tejió una red de sobornos y, asimismo, políticos, funcionarios públicos y otras figuras influyentes como que las trajo a este soborno para que así pudieran obtener em, contratos de obras públicas a su favor. Este esquema, que se prolongó más de una década, ha tenido un impacto devastador en las instituciones democráticas, la economía y la sociedad en general de la región. Bueno, les hablaré un poco sobre el origen de este caso. El caso se destapó en 2014 cuando la justicia brasileña inició una investigación sobre las actividades de la empresa. Y pues la pesquisa, denominada Operación Lavallato, reveló un sistema de corrupción sistematizado que involucraba a Odebrecht y otras grandes empresas constructoras brasileñas. La empresa pagó sobornos por un valor total de aproximadamente 788 millones de dólares a cambio de obtener contratos en 12 países de América Latina y África. Em,
Estos son los países afectados en estos casos de corrupción que podemos ver que son Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Em, Actualmente se presenta como que los sitios más afectados durante estos sobornos y es Brasil. La empresa Odebrecht se ha declarado culpable de corrupción y ha acordado pagar multas por miles de millones de dólares. Y así varios exfuncionarios de la empresa han sido condenados a prisión. En Colombia, más de 50 personas han sido condenadas por su participación en el caso de Odebrecht, incluyendo políticos, empresarios que han sido condenadas por esto mismo. En Perú, el expresidente Pedro Pablo Kisunski ha sido condenado a 35 años de cárcel por su participación en el caso de Odebrecht. La expresidenta Keiko Fujimori también está siendo procesada sobre este caso. Bueno, les hablaré sobre los mecanismos de corrupción. En esto, Odebrecht implementó una serie de mecanismos para llevar a cabo su esquema de corrupción, en donde podemos ver el pago de sobornos a través de una caja B. Odebrecht creó una división secreta dentro de la empresa, conocida como Caja B, que se encargaba de gestionar los pagos ilícitos. También vemos que la creación de empresas fantasma, se crearon empresas fantasma para canalizar los sobornos a los destinatarios finales. El uso de testaferros. Se utilizaron testaferros para ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios de los sobornos y el financiamiento de campañas políticas. Odebrecht financió campañas políticas de candidatos a cambio de favores políticos una vez en el poder. Bueno, como consecuencias, podemos ver que está la cancelación de contratos de obras públicas, el debilitamiento de las instituciones democráticas, la pérdida de confianza en las empresas y gobiernos. Los avances de lucha contra la corrupción, como lo que se llevó a minimizar estos avances, está el fortalecimiento de las instituciones judiciales. Los países afectados han implementado reformas para fortalecer la independencia y la capacidad de sus sistemas judiciales para investigar y procesar casos de corrupción. También tenemos la aprobación de nuevas leyes, que se ha aprobado nuevas leyes anticorrupción para prevenir y sancionar la corrupción y la mayor cooperación internacional. Los países han intensificado la cooperación internacional para compartir información y estrategias para asimismo combatir la corrupción. Y tenemos retos y perspectivas que se generaron para un futuro. Estos son, si bien se han creado los logros para los avances contra la lucha de la corrupción, aunque hay varios retos que se deben enfrentar y como tal tenemos el garantizar la independencia judicial. Es fundamental proteger la independencia de los sistemas judiciales para que puedan investigar y procesar casos de corrupción sin interferencias políticas. También tenemos que combatir la impunidad. Es necesario asegurar que los responsables de los actos de corrupción sean sancionados de manera efectiva. También fortalecer la transparencia, ya que es fundamental promover la transparencia en la gestión pública para prevenir la corrupción. Recuperar la confianza ciudadana. Se necesita recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones para fortalecer la democracia. El caso de Odebrecht ha sido un capítulo, por decirlo, muy oscuro en la historia de América Latina. Sin embargo, se ha tenido un catalizador para la lucha contra la corrupción y los países de la región han tomado medidas importantes para fortalecer sus instituciones y combatir
combatir este flagelo. El futuro de la región dependerá de la capacidad de sus gobiernos y ciudadanos para seguir adelante con este esfuerzo y construir sociedades más justas y transparentes. Gracias. Aquí iniciamos. Buenas noches, televidentes de los desinformantes. En este nuevo capítulo les traemos el caso de corrupción que se presentó en la refinería de Cartagena, más conocida como Reficar. Reficar es una refinería colombiana, propietaria de Ecopetrol. Se encarga de la transformación de crudo en combustibles limpios, tanto para Colombia como para su exportación. Se, se hizo con el objetivo de modernizar la refinería, ya que actualmente, en esos años, principalmente en el 2016, perdón, la refinería pues presentaba obsolencia en su tecnología, lo cual no permitía estar en los estándares internacionales para la transformación de crudo, por lo cual Ecopetrol decidió hacer una inversión para su modernización y poder competir con otros países en la producción de combustibles limpios, tanto para nuestro país como para su exportación, y poder tener el autoabastecimiento suficiente para cumplir con la demanda que pues los nuevos tiempos le exigen. Para esta inversión, en el 2006, Ecopetrol adelantó un proceso de inversión, de oferta pública, por lo cual fue seleccionada la empresa Glencore, que es una empresa de origen suizo especializada en el tema de hidrocarburos, por lo cual se le otorgó el 51% de las acciones de Reficar y Ecopetrol se quedó con el 49% de las acciones. Para el año 2007, Reficar seleccionó a CBI, es una empresa estadounidense, como EPC, que será la encargada de la administración, de la ejecución, de la contratación y de la entrega de las nuevas instalaciones de Reficar. En 2009, principalmente en mayo, Glencore le comunica a Ecopetrol que se retira del proyecto, ya que pues no presenta o no tienen el suficiente capital para pues seguir o para poder continuar con la inversión, por lo cual pues Ecopetrol no tiene más remedio que comprarle las acciones a Glencore y Ecopetrol se queda con el 100% de Reficar. Para noviembre del 2009, Reficar contrata a Foster Weller y Process Consulta para el gerenciamiento, supervisión y control del proyecto. Este control se lo iba a realizar a CBI, que era la empresa encargada de la ejecución del proyecto. Para el 2010 se contrató o se realizó un contrato de costos reembolsables. Se llevaron a dos acuerdos, un acuerdo llamado MOA, que es un memorando de acuerdo, y un PIT, que son proyectos de inversión pública. El MOA le permitió a CBI realizar pago de facturas que previamente habían sido rechazadas por la empresa que fue contratada por Ecopetrol para la supervisión, pero de todas formas, así fueran ya rechazadas, CBI hizo el pago de estas facturas, lo cual le permitió pagar sueldos a personas que nunca llegaron a su sitio de trabajo. Es decir, se contrataron personas que nunca trabajaron, pero igual recibieron sueldos. Se cobró por horas extras que supuestamente habían realizado personas, pero que nunca las realizaron. Adicionalmente, CBI empezó o comenzó a mostrar pagos de bebidas alcohólicas de sus directivos de spa, que para en esos tiempos las políticas de costos reembolsables que tenía Reficar decía que todos aquellos costos que fueran bebidas alcohólicas, beneficios para los directivos que no tuvieran nada que ver con el proyecto, pues no iban a ser reembolsables en dinero, pero de todas formas CBI pasaba todo este tipo de gastos para que les fuera reembolsado el dinero y se los reembolsaban. También le permitió a ellos pagar costos duplicados, es decir, realizaban el pago de unas facturas y mediante un método llamado
nueva facturación volvían a pagar los mismos valores que ya se habían pagado anteriormente. Adicionalmente se empezaron a pagar beneficios a empleados que pues previamente no estaban autorizados, pero sin importar eso ellos lo pagaron. Y por el medio de contratos PBI autorizaron pagos sin revisión soportes, es decir, empezaban a hacer abonos sin tener un documento soporte de para dónde iba ese dinero. Entonces ellos empezaron a hacer todo este tipo de maniobras sin ninguna supervisión de ninguna entidad y principalmente la entidad contratada para este caso. Se llegó al punto de que el descalabro que presentó Reficar fue 4 billones de pesos. Se tenía presupuestado que el proyecto iba a costar 4 billones de pesos, pero al finalizar el proyecto se dieron cuenta que el sobrecosto llegó a los 8 billones de pesos. Entonces, al ver esta investigación que realizó la Contraloría General de la Nación para el año 2016, se les acusa a los directivos de CBI, de Reficar y a todos los involucrados que hubo por los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos, falsedad en documento y enriquecimiento ilícito. Dentro de los acusados encontramos a los señores Orlando José Cabrelas Martínez. Él era el ex representante legal de Reficar y fue acusado por interés indebido en contratos. Encontramos al señor Reynoso Llanes. Él es expresidente de Reficar y también es acusado por enriquecimiento ilícito, apropiación a favor de terceros y falsedad ideológica en documento público. El señor Pedro Alfonso es un exdirector o es miembro de la junta directiva de Reficar y también se le acusa por interés debido en la contratación. Otra de las personas es el señor Felipe Arturo Laverde, él es vicepresidente de Reficar de la parte jurídica y se le acusa por enriquecimiento ilícito y interés indebido en la contratación. Carlos Alberto Lloreda es el revisor fiscal entre los años 2013 y 2015 de Reficar y es acusado por documento público, público falso, complicidad en peculado y por interés indebido en contratación. Y tenemos al señor Philip Ashman, es el representante de la empresa contratista CBI, que es una empresa estadounidense. También se le acusa por interés indebido en la contratación de en contratos. Entonces encontramos qué fallas hubo en el tema del control interno. Hubieron fallas como la no supervisión de los pagos que se estaban realizando, permitir que se realizaran estos pagos cuando ya habían sido rechazados o cuando no había un soporte, un documento soporte que justificara estos pagos. Adicionalmente, pues nunca hubo una supervisión, nunca hubo una vigilancia dentro de estos directivos de todos los movimientos que hacían, no se les preguntaba por qué lo hacían, para qué lo hacían, porque pues muchas personas de la compañía que se había contratado para la supervisión del contrato, pues también estaban dentro del negocio, estaban vinculadas al tema de la corrupción. También, además, Ecopetrol, pues nunca hizo como el deber de estar pendiente de qué pasaba con el proyecto. Se apartaron mucho del tema de lo que estaba pasando internamente, pues ellos confiaron mucho en que la empresa que ellos habían contratado para la supervisión pues les estaba informando de buena manera lo que se venía presentando. Entonces, pues hubo muchas fallas dentro del control interno, muchos procesos que no permitieron llegar a detectar este tema con mucho más tiempo de antelación para que llegaran a estos montos tan extravagantes en dinero. El papel del contador, pues encontramos que hubo muchas fallas, principalmente en 3 principios, lo cual son la objetividad, pues el contador tiene que tener objetividad al momento de la ejecución de su trabajo,
competencia y diligencia profesional, pues puede ser que las personas encargadas en la parte contable de Reficar, pues no tenían la suficiente experiencia en este tipo de empresas, en este tipo de contratos, en este campo, por lo cual pues no permitió que estas personas detectaran con tiempo, con anterioridad, todos estos casos que se venían presentando con los dineros de la empresa. De pronto también por la falta de profesionalismo, pues no les permitió detectar con anterioridad lo que se venía presentando, poder hacer una investigación más a fondo, poder hacer una o comunicarle a los altos directivos de Ecopetrol, de la compañía supervisora, después de los entramados que se estaban presentando dentro de este contrato. Y la independencia, pues que todo contador público debe tener independencia al momento de elaborar su trabajo y de pronto pues estos directivos intervinieron en el desempeño de sus funciones, ya fuera dándoles dinero, amenazándolos con cualquier tema, por lo cual pues no les permitió pues que pudieran desempeñar muy bien su trabajo, por lo cual pues para el año 2016 con la investigación de la Contraloría pues se detectó el caso de corrupción más grande de la historia de Colombia que se ha presentado hasta ahora. Dicen que es uno de los casos de corrupción más grandes, superando el caso de Odebrecht, superando el caso del carrusel de la contratación, porque la pérdida que presentó el país llegó a ser de casi 4 billones de pesos. Entonces, no siendo más, este fue un nuevo capítulo de los desinformantes. Nos vemos en una próxima investigación. Gracias. Queridos televidentes, esto fue todo en un nuevo capítulo de los desinformantes. Nos vemos en una próxima ocasión. Cha, 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 cha.